Bueno, pues en este video vamos a hablar de la forma general de un problema de programación lineal y lo vamos a relacionar con un ejemplo que está aquí al lado derecho. Entonces, primero que nada, como teoría, vamos a explicar lo que vendría siendo el modelo y voy a empezar con las variables. Entonces aquí la n representa el número de variables, la m el número de restricciones, la z la función objetivo, xn la variable de decisión, cn el coeficiente objetivo, AMN coeficiente tecnológico y BM disponibilidad total. Entonces, teniendo estas variables en mente, ya tenemos lo que viene siendo el modelo de programación lineal, que es este que está acá arriba. Entonces, como normalmente ya sabemos, tenemos una función objetivo que va a ser minimizar o maximizar. Entonces tenemos que la función objetivo es minimizar o maximizar z igual a c1 por x1 más c2 por x2 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de variables que tengan. Aquí lo más importante que tenemos que saber es que la función objetivo siempre va a estar representada en lo que viene siendo en dinero, en cualquier unidad monetaria, puede ser pesos, dólares, euros, etc. Después tenemos sujeto A, que aquí es donde entran todas nuestras restricciones, que como ya hemos visto en el video anterior, normalmente van a ser desigualdades, que pueden tener cualquiera de estos tres signos. Puede ser mayor o igual, igual o menor o igual. Entonces aquí lo más importante que tenemos que tomar en consideración es que las restricciones representan recursos. Por ejemplo, pueden ser horas trabajadas, materia prima, un presupuesto, una demanda semanal, etc. Entonces tenemos las restricciones que tienen esta forma. Tenemos A11 multiplicado por X1 más A12 multiplicado por X2 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de restricciones. Y luego tenemos los signos de desigualdad y del lado derecho tenemos BM, que viene siendo la disponibilidad total. Y ya por último tenemos la condición de no negatividad, que nos dice que todas las variables tienen que ser mayores o iguales a 0, es decir, puras cantidades positivas. Entonces ya para poder ilustrar esto de una mejor manera, aquí les tengo un ejemplo, ya con modelo de programación lineal. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir las variables. Entonces aquí yo voy a suponer que yo fabrico patines y bicicletas. Entonces voy a dejar que x1 sea mi cantidad de patines. Entonces cantidad de patines. Y voy a dejar que x2 sea mi cantidad de bicicletas. Entonces ya teniendo en consideración estas dos variables de decisión, tenemos la función objetivo y las restricciones, que son dos. Entonces aquí vamos a suponer que el objetivo es maximizar las utilidades. Entonces le vamos a poner aquí maximizar utilidades, que eso es lo que a mí me interesa. Entonces aquí ya tenemos nuestra función objetivo que dice maximizar z igual a 100x1 más 200x2. Entonces primero vamos a explicar lo que representa esta función objetivo. Si por ejemplo yo agarro en este caso 200x2, aquí podemos compararlo con el modelo que está acá, que es el original, y podemos ver que 200 viene siendo el coeficiente objetivo, que en términos prácticos este 200 lo que quiere decir es que cada bicicleta me genera una utilidad de 200 pesos. Entonces, al momento de yo hacer 200 pesos por bicicleta multiplicado por mi cantidad de bicicletas, me va a quedar ya en dinero. Y esto que está aquí viene siendo la utilidad para mis bicicletas. Y lo mismo con el otro término que tiene el X1. Viene siendo 100 pesos por cada patín. Multiplicado por la cantidad de patines, me queda ya mi beneficio o mi ganancia por mis patines. Después tenemos aquí dos restricciones. Entonces yo le voy a poner R1 a la primera restricción y R2 a la segunda restricción. Entonces en este caso yo quiero que mi R1, yo quiero que mi primera restricción sean horas trabajadas, por ejemplo. Horas trabajadas. Y yo quiero que mi segunda restricción, R2, sea materia prima. Y en este caso vamos a suponer que son tornillos, por ejemplo.
Entonces lo que tenemos que tener en consideración es que estas dos restricciones representan recursos para poder fabricar los productos, que como ya vimos son patines y bicicletas. Entonces en mi primera restricción yo tengo 2x1 más 5x2 menor o igual a 100. Vamos a tratar de analizar primero lo que viene siendo el lado izquierdo de la restricción. Entonces, por ejemplo, si yo agarro este término 2x1, este 2, si lo comparamos acá con el modelo, podemos ver que el 2 viene siendo un coeficiente tecnológico. Y en términos prácticos, este 2 quiere decir que yo necesito de 2 horas de trabajo por cada patín. Entonces eso quiere decir que 2 horas por patín multiplicado por la cantidad de patines me va a dar la cantidad de horas trabajadas para mis patines. Y lo mismo sucede con este 5. Aquí, por ejemplo, si analizamos este término, tenemos que cada bicicleta necesita de 5 horas. Entonces 5 horas por bicicleta multiplicado por la cantidad de bicicleta me va a dar las horas trabajadas para mi bicicleta. Y del lado derecho de aquí de la desigualdad tenemos un 100. Este 100 lo que representa es la disponibilidad total de horas que nosotros podemos destinar a estos dos productos. Entonces nosotros tenemos disponibles 100 horas y esas 100 horas las podemos destinar en trabajar en los patines y en las bicicletas. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tienen del lado izquierdo de su restricción o su desigualdad viene siendo las horas por cada producto. Y lo que tienen del lado derecho viene siendo las horas totales que hay disponibles. Y así es lo mismo para cada restricción. Lo que tenemos que tener en consideración es que cada una de estas restricciones representa un recurso. Y ya por último, pues tenemos la condición de no negatividad, que tenemos que x1 y x2 tienen que ser mayor o igual a 0. Esto quiere decir que la cantidad de patines y la cantidad de bicicletas tiene que ser un número positivo. Si por ejemplo yo dijera que mis patines son 0, eso quiere decir que pues no tengo ningún patín o que no puedo fabricar ninguno. Y pues básicamente eso viene siendo la interpretación de el modelo de programación lineal. Tenemos la función objetivo que siempre está en pesos, porque queremos saber, pues en este caso, la utilidad total o puede ser también el costo total, dependiendo de lo que se les pide en el problema. Y luego las restricciones, que cada una de estas representa un recurso y del lado derecho siempre van a tener la disponibilidad total de ese recurso y del lado izquierdo van a tener pues lo que le tienen que agregar a cada producto, por así decirlo. Y todo esto ustedes lo tienen que formular de alguna manera con los datos que se les den en el problema. Pero fuera de eso, lo vamos a dejar para otro video. Después ya en el siguiente voy a empezar a explicar un poquito más cómo se tiene que trabajar con la formulación y el método gráfico.